nos habla de Samuel, un muchacho que cuando su mamá lo tuvo, en cumplimiento de una promesa que le hizo su mamá a Dios, le dijo: si me das un hijo, yo te lo voy a consagrar, un hijo que esté a tu servicio. Muchos meses, 9 meses atrás, estaba su mamá de Samuel llorando en el templo. Y dice la Biblia que le venían unos retortijones, unos estertores, y estaba llorando la mujer aquella en el templo, y la sacaron porque creían que estaba borracha, que estaba ebria, y la echaron del templo. Pues 9 meses después le nació Samuel. Y ahora nos dice la Biblia que Samuel estaba a las órdenes del sacerdote Elí. Elí, el sacerdote de aquel tiempo, encargado del templo. Y Samuel, el jovencito, estaba sirviendo a Dios en el templo. Y aquí dice que un día, estando dormidos, oyó Samuel la voz de Dios, que le estaba llamando. Y este muchacho, creyendo que era el sacerdote Elí, fue a donde estaba este hombre y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamaste? Y le dijo: yo no te he llamado, ven, vuelve a acostarte, vete a tu cuarto y vuelve a acostarte. Y por segunda vez oyó este Samuel que le hablaba y pensó que era el sacerdote Elí, y no le estaba hablando. El sacerdote Elí ni le hablaba, yo acá estaba bien dormidote. Pero ya la tercera vez le dijo: yo no te he hablado. Pero si vuelves a escuchar esa voz, es Dios que te está hablando, y dile: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dile: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Comprendió que era Dios el que le estaba hablando. Y Dios a nosotros nos sigue hablando. Quizás no oyendo la voz, porque a lo mejor nos dirían: este anda bien fumado, está oyendo una voz. Entonces, Dios a nosotros nos sigue hablando. Y nos sigue llamando, ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. También, como Samuel, para ser santos, para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. ¿Cómo nos seguirá hablando Dios en estos tiempos? Para servirlo, para hacer su voluntad. ¿Cómo nos seguirá llamando Dios? Ciertamente, quizás en muchas ocasiones ya no escuchamos voces. Y la mayoría de la gente se asusta cuando oye ruidos, cuando oye voces, cuando oye otro tipo de cosas. La mayoría de la gente nos da miedo. Ay, alguien se anda metiendo en la casa. Padre, oigo pasos en la azotea. Padre, como que le hablan en la noche y se levanta. Hágale una oración, Padre. Y la mayoría de la gente nos asusta. O vi sombras, o vi algo que se movía. Y nos imaginamos y generalmente nos asusta. Quizás Dios ya no nos llame de esa manera. ¿Cómo los llama a ustedes los casados? ¿O cómo los llamaría a ustedes los casados al matrimonio? ¿Cómo los llamaría a hacer su voluntad por medio del matrimonio? ¿Cómo me llamaría a mí para ser sacerdote? Mucha gente me dice: Padre, ¿y cómo sintió el llamado?
y cómo sintió la vocación a ser padrecito. Y a veces así la gente como que se imagina, como que oímos una voz de lo alto. ¿Y cómo sientes tú que te llamó Dios? Esa misma pregunta de cómo nos llamó Dios a servirlo como casados, como padrecitos o como a las monjitas. Yo les preguntaría, para ustedes, ¿qué es el noviazgo? ¿Qué se siente ser novio o novia? ¿O cómo empieza el noviazgo? ¿Dónde comienza el noviazgo? Si el matrimonio comienza formalmente casándose, y antes de casarse está ese tiempo de ser novios, ¿cómo empieza? ¿Cómo comienzan o cómo comenzaron a ser novios? Usted, ¿cómo comenzó a ser novia de Pablo? No es cierto. ¿Cuándo comienza el noviazgo? ¿Qué hay antes de ser novios? Primero conocerse. ¿Cuándo te gusta? ¿Qué ves a alguien? ¿Qué bonita? ¿Cómo no? ¿De la vista nace? Cuando ves acá a alguien que te gusta, pues hasta te metes al grupo porque ahí está. Hasta te vas a la iglesia porque sabes que ahí van los domingos. Ya cuando me pidió que fuera, eso es otra cosa. Pero de la vista nace el amor. De lo que te gusta. De lo que no te gusta. Aunque acá está muy buena, pero sí, de lo que te gusta. Así empieza. Luego ya le hablas y cómo te llamas y que te dedicas y dónde estudias y luego te invitan a tomar un café o te invitan al cine o a una fiesta y ahí van conociéndose. Después sigue conociéndola. Ya después de que la conoces, de que sabes incluso dónde vive, en qué trabaja, ¿verdad? Y luego la muchacha lo ve muy bien y que se anda muy prendidito, y luego te preguntas, pues, ¿en qué trabaja el muchacho? Y luego ya, entonces empieza la etapa de noviazgo. Ahora sí, en mi tiempo había muchos recaditos y se intercambiaban aquellas fotos ovaladas color sepia, dedicadas, se dedicaban la foto. Yo creo que eran sus tiempos también. Pues así nos fue llamando Dios, así los fue llamando. Ustedes no escucharon una voz del cielo que decía, cásate con ella o cásate con él. Se fueron conociendo, se gustaron, porque siempre en el matrimonio empiezan con algo que te gusta de ella o de él. Y generalmente casi siempre es con algo que te gusta de él y de ella, y es el cuerpo, algo del cuerpo. Y luego les digo, ya viene que se conocen, ya viene que ya se conocen tanto y se acostumbran tanto a salir a cenar, a ir al cine, y luego ya se declaran que si quieres andar conmigo, que si no quiero, que si guaraguara, y luego ya viene el noviazgo. Ya son novios. Y luego hay como dos etapas del noviazgo. Primero que hay que andar así como de manita sudada y que el amor muy epidérmico. Y luego ya viene el más formal. Que ya le dices a tu mamá, a tu papá y el otro también. Y ya saben. Y luego ya entra a la casa o ya van a las casas y las navidades y cuanta cosa. Y luego ya viene propiamente el compromiso de planear la fiesta, de ir organizando la ceremonia. Y luego ya empiezan a poner fechas, y así sigue después el matrimonio, y ahí se va. Pero así los fue llamando Dios.
Nadie se casa con un desconocido. Nadie se casa con alguien que no te gusta. Podrán seguir siendo amigos para toda la vida, pero solo amigos. Pero si llegan del noviazgo, si llegan del matrimonio, es porque se gustan. Y antes de gustarse vino la atracción. ¿Qué te gustó más de ella o de él? Pero siempre tiene que ser algo del cuerpo. Que sus ojos verdes, que su pelo chino, que si su manera de caminar, su manera de andar. Ya después viene si guisa bien o si guisa mal o si no se peina, pero antes se gusta. Ya antes se gusta. Les digo, porque aquí viene cada pareja de la presentación. Mira, loca, pero mira, pero pues me gusta. Me gusta mucho. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Así nos va llamando Dios. A mí como curita, como sacerdote, ¿cómo me llamó Dios? Tampoco me habló Dios así como empecé por ser amigo de los seminaristas, por ir a jugar básquetbol a la cancha del Señor. En aquel tiempo nos dejaban entrar. Por andar haciendo las cosas en la parroquia. Yo entré a la parroquia, yo fui a la iglesia porque era un paganote, ¿verdad? Pero fui a la iglesia porque era un muchacho bonito. Yo tenía mucha flojera y la verdad no me gustaba andar ahí de encima. Porque también tenía muchos amigos que me decían, ay, padrecito, ya anda en la iglesia. No, pero a mí me gustaba. De pronto ya me traían recogiendo la limosna. Y luego ya me invitaban a hacer la lectura. Y luego ya me invitaron a que esté un grupo. Y ya no. Entonces, así me gustaba, ¿verdad? Ir al grupo, platicar, reflexionar sobre la palabra de Dios. Procuraba mi confesión frecuente, mi comunión, como cualquier persona. Pero ya después de que me invitaron, y que la lectura, y que la colecta, y que repartir las hojitas, y que mil cosas, ya no fui quedando, y aquí ando. ¿De veras? Y así nos va llamando Dios. Por eso, el llamado de Dios ahora que es muy importante, y Dios sigue hablando, pero para hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Ser santos. Ser santos. Nada es menos que ser casado, que ser soltero, que ser viuda, que ser monjita, que ser padrecito, que ser obispo. Dios nos quiere santos. Dios nos quiere amigos de Él. Y entonces, por eso hemos escuchado aquí la palabra de Dios, donde sí, en aquel tiempo Dios le hablaba así a Samuel. Y él creía que era el sacerdote Elí. Por eso le dice, respóndele, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, para mí sacerdote, para ustedes casados, para ustedes viudos o viudas, para las solteras, los solteros, para las monjitas, todos somos llamados a seguir a Cristo haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es? Santificarnos. Santificarnos. Dios nos quiere amigos de Él. Dios nos quiere muy santos. Ese es con respecto a la primera lectura. Piensa cómo Dios te llamó. Pero nunca se nos va a olvidar cómo fue la manera en que Dios nos llamó. A mí a veces me gusta platicar con la gente grande, mayor que yo, mayor en todos los aspectos, en su vida, lo que han vivido, en su edad, los sueños que Dios les va dando, en sus experiencias que son a veces tan interesantes, tan extraordinarias, tan impactantes, y la vida que han llevado como casados. Hay parejas de casados grandes que han sufrido mucho, de veras que le han batallado, y que con enfermedades, con momentos muy duros de soledad, pero que siguen con ese entusiasmo de seguir juntos. Y luego les pregunto, ¿cómo era su vida de recién casado? Se emociona platicando. ¿Y cómo se conocían?
eran de la misma clase, y eran todos aquellos prejuicios sociales. No, pero ¿ahora qué? Y era aquel intercambio de fotografías, y eran en esos tiempos momentos muy románticos, que la gente los recuerda pues con mucho gusto, y se vuelve a transportar a su juventud. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue su noviazgo? ¿Dónde se vieron por primera vez? ¿Dónde se casaron? Entonces, así nos llamó Dios. Luego hay gente que en la vida se arrepiente de haberse casado. Luego hay gente que en la vida sigue con esas ganas de seguir bien casado. Y así con los padres, y así con las monjitas, y así es nuestra vida, haciendo la voluntad de Dios. Dios nos quiere santos. ¿Saben cómo somos santos? ¿Cómo vamos trabajando? Siendo fieles. Luego hay matrimonios que se llegan a separar, y no de recién casados. A veces al paso ya de los años, la gente se separa. Después de que crecen los hijos, se casan y se van. Padre, le aguanté nomás por mis hijos. Le aguanté toda la vida, nomás por los hijos. Pero siempre supe que me engañaba. Ese no es el santo. Para eso Dios no nos llamó, para separarnos. Igual los curas, a los 20, 30, 40, 50 años andan abandonando el sacerdocio. Y ser cura no es para vivir triste, o una vida amargada, o andar siempre de mala gana. Tampoco ser casado, tampoco ser viuda o viudo, tampoco ser abandonado o abandonada. Es para sonreírle a la vida, es para vivir encantado de vivir, porque cuando los demás viven una vida triste, de amargura, es que tú también eres triste y vives en la amargura. La vida es un espejo. Cuando todos son perezosos y amargados, es que tú eres. La vida es el reflejo de lo que tú eres. Si ves a todos jetones, ahora tú también. Tú ves a todos porque tú eres así. El mundo, la vida de los demás son un reflejo de lo que ellos son. No se han puesto a pensar eso. Es que todos llegan tarde. Aguas. Tú llegas tarde. Entonces, la vida es sonrisa, optimismo, alegría. Yo a veces ando jetón, y ando preocupado, y ando triste. Y trato, me acuerdo de lo que soy y de lo que tengo. Digo, Dios me ha dado tantas bendiciones como para estar renegando y refunfuñando. Dios no me quiere así. Dios me quiere para sonreír, porque esta vida es para vivirla. ¿Saben qué? No es lo mismo estar vivo que vivir. No es lo mismo estar vivo que vivir esta vida alegre, optimista, sonriendo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Digo, no es que está criticando, yo nomás estoy. ¿Cómo nos quiere santos Dios? ¿Cómo nos quiere limpios y puros? Evitando el pecado. Dice la segunda lectura: huyan de la fornicación, huyan de toda impureza. Los pecadores no van al cielo. Los amigos de Dios no son los pecadores, son los que trabajan por la pureza y tratan de estar siempre limpios y puros. Dios no quiere el pecado. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Y hay que mantenernos fieles como Jesús se mantuvo fiel al Padre. Pero la infidelidad al matrimonio, la infidelidad al sacerdocio, Dios no la quiere. Nos ama mucho a nosotros, pero procuremos estar siempre haciendo la voluntad de Dios, como dice la primera lectura. Aquí estoy, Señor,
impureza solitario, yo solo, el pecado lo llevo dentro de mí, porque lo hice conmigo mismo y a solas. Pero cuando robo, pues el robo lo hice afuera de mí, aunque también es mi robo, mi pecado. Pero un acto de impureza lo voy cargando yo. Y más si lo hice con otra persona, ese pecado de impureza lo vamos cargando los dos. Por eso Dios no quiere el adulterio, el engaño, la infidelidad, porque es un pecado que ambos cargan. Y entonces eso no genera vida, porque ya les he dicho, los hijos que no son queridos, que no son bienvenidos, son los que son engendrados con alguien que no es tu esposa o con alguien que no es tu esposo. Los que son engendrados a escondidas. Y todo robo se hace a escondidas. ¿No se habían fijado en eso? Que todo robo es a escondidas. Si yo voy a la frutería y agarro una naranja, puede que nadie me vea. Que no me vea por lo menos. Y entonces, de veras, huyan de todas formas. Hoy nos invita la palabra a huir, a evitar todo acto de impureza y de fornicación. Porque hay que respetarlos. Y la falta de respeto es una falta grave. El que no respeta a su mujer, la que no respeta a su marido, el sacerdote que no respeta a sus fieles, la falta de respeto es una falta grave. Entonces, así nos quiere Dios, siempre puros, siempre limpios, siempre fieles, y así en la vida nos vamos santificando. A eso Dios nos llama, a santificarnos. No, padre, es que ya no aguantaba, por eso nos dejamos, por eso nos divorciamos, por eso hasta le fui infiel, porque fíjate, no aguantaba. Nada es fácil en la vida. Pues ¿quién nos dijo que esta vida era fácil? Y más difícil todavía cuando se vive sin fe. ¿A poco él muy facilito llevó la cruz? Le costó. Y le costó mucho. Y entonces, cuando ya andamos fastidiados, cuando ya andamos de veras hartos, cuando ya no soportamos, ¿dónde lo sentimos? En el cuerpo. En el cuerpo. Cuando yo me canso, ¿dónde lo siento primero? Pues en mis pies. A veces siento que me traigo los pies como en un comal, por la azucarota que la traigo bien en la mano. Cuando yo estoy muy cansado, ¿dónde lo siento? Pues aquí, la espalda baja, o aquí, que ya no aguanto. Así es. Sus dolores, ¿dónde se manifestaron sus dolores? Pues en su cuerpo, en sus llagas, porque el cuerpo es reflejo de nuestro interior. Por eso la sonrisa es señal de que andamos bien contentos. La carota fea es señal de que andamos refunfuñando y enojados. Por eso yo, cuando los voy a entrar, anda bien relajadito, que me saluda, y bueno, pero ¿qué pasa? Siéntese, ve. Y luego hay veces que me los encuentro y me saludan, algo trae. Entonces Dios nos quiere felices. Dios nos quiere felices con lo que somos y a lo que nos llamó. Así. Y entonces, siendo así, vamos a tener muchas ganas de ir a encontrarnos con Dios en la misa del domingo. Dios nos quiere muy animosos para irnos a encontrarnos con Dios como se encontró Pedro y Juan. Así. Y hasta que lo fueron a buscar. Y se dio ese encuentro. Por eso Él les dijo, vengan a ver. ¿Dónde vives, maestro? Vengan a ver. Y dice que se quedaron ahí. Hasta dice la hora, que era como las 4 de la tarde. Y no contentos,
estar con él, fueron a buscar a Pedro, a Andrés, a Simón, y le dijo: tú eres Pedro, tú eres Pedro, es decir, roca, es decir, Petro. Por eso las Petras o los Pedros, pues sepan que su nombre quiere decir roca. ¿Por qué le confiaría a Pedro la iglesia? Siendo que ella sabía que lo iba a negar. Y después de que cantó el gallo, Pedro, dice la Biblia, dice que se agarró a llorar amargamente. A llorar amargamente. Si ya lo conocía, que lo iban a negar, y aún así le confía en la iglesia. Pasa lo mismo con nosotros. Si ya Dios nos conoce, ¿cómo somos de débiles? Que tenemos defectos, que tenemos muchas limitaciones y que lloramos como Pedro también amargamente, para que Dios nos confiera esta misión. A los casados, si ya sabe Dios cómo son, ¿por qué los llamaría al matrimonio? Imagínense si se casaran, si Dios llamara al matrimonio solamente a los más sabios, a los que tienen licenciatura o a los que tienen maestrías y doctorado. Pues yo creo que tampoco se casarían. Si Dios llamara a los bonitos, solamente a los más bonitos de ojos azules o verdes al matrimonio, pues yo creo que más unos poquillos. Pues yo pienso, si Dios llamara al sacerdote solamente a los más bonitos, pues yo creo que más no hubiera solo aquí. Pero así como Dios nos llamó a ustedes a ser viejecitos, a ser abuelitos, a ser personas viudas, porque la viudez es un estado teológico, algo que Dios quiere. La Biblia nos lo dice. Si Dios llamara solamente, ¿verdad? Pero Dios nos conoce y Dios nos llama a servirlo. Seamos inteligentes o no inteligentes, o altos o chaparros, o ricos o pobres. Dios nos llama y Él sabe que somos débiles, que necesitamos de su gracia, que somos pecadores, que tenemos limitaciones, que tenemos muchos defectos. Entonces, para Dios todos somos sus hijos y me envió a su Hijo para salvarnos a todos. No nada más a cierta clase social, no nada más a cierta clase de población, no nomás a los de un partido político. Todos los llamó Dios a la salvación, a hacer su voluntad de Dios. ¿Sí? Dios nos quiere santos. Pero les digo, no solo aparte de que Dios nos llama a ser santos y a todos, Dios nos llama a que seamos sus discípulos, a que invitemos a otros a que se acerquen a Dios. Cada papá y cada mamá tiene ese encargo, esa encomienda de decirles a sus hijos: vamos a misa, vamos a misa. Cada papá y cada mamá tiene la obligación de que conozcan a Jesús. Entonces, ese deber de llevarlos al catecismo, de que hagan su primera comunión, de que hay que bautizarlos, ¿sí? No como mucha gente. No, padre, pues es que no lo hemos bautizado, pues hasta que él crezca y él escoja lo que le gusta. No le des ninguna papilla, ningún cargo, hasta que él escoja. La fe es un alimento. La fe es un alimento espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo dejas hasta que él crezca y le escoja lo que le gusta? Llévalo a misa. Llévalo, invítalo a confesarse. Si ya tiene edad de la primera comunión, mételo al catecismo, que haga su primera comunión y que él siga alimentando su fe. Para que él vea lo que tú haces. Para que él imite lo que tú haces. Si ve que vas a misa, que él diga: mami, yo te acompaño. Yo he visto así chiquititos que se acercan a la mamá o a la abuelita a comulgar y
Y luego como pajaritos, ellos también quieren. ¿No les ha tocado que abren su boquita también, queriendo comulgar? Entonces, todo eso es llevar a encontrar, hacer que sus hijos se encuentren con Jesús, como los primeros discípulos. Hemos encontrado al Mesías. Hemos encontrado al Mesías. Entonces, ¿a quién llevamos nosotros hacia Dios? ¿A quién invitamos a encontrarnos con Jesús? Oye, vamos, te invito a una chévere. Te invito a una chévere. A ver, te invito a misa. Te invito a misa. Hombre, vamos aquí al cine. A ver, vamos aquí a misa. Entonces, preguntémonos, ¿para qué me quiere Dios en esta vida? Para hacer su voluntad. Para yo mismo encontrarme conmigo. Y llevar a otros también a que se encuentren con Dios. No dejen su misa, no dejen su oración. Encomiéndense a Dios donde quiera que anden. No dejen su confesión frecuente. ¿Sí? No dejen su misa de domingo.